Seguimos tratando de profundizar en diversos temas y seguimos dando una respuesta o intentando dar una respuesta a la petición de su santidad el Papa Benedicto XVI a que podamos formarnos en nuestra fe y podamos defender la fe. A esa actividad de la defensa de la fe le llamamos apologética. Un apologeta es aquel que sabe defender su fe, dar razones de qué cree y por qué cree en eso. Evidentemente estamos aquí tratando de responder en esta ocasión al ataque de algunas sectas que consideran que María tuvo más hijos. Nosotros como católicos creemos que María es, según el dogma mariano, virgen antes, durante y después del parto. Por lo tanto, no hubo hijos posteriormente y en ese momento de la concepción obviamente sucede algo que va más allá de la lógica, de la física, pero que sucede obviamente en función de quién era la persona de Jesucristo. Así que María no tuvo más hijos. Estos hermanos no católicos de las sectas toman varios textos, yo quiero leer solo uno, en el Evangelio de San Juan capítulo 7, versos del versículo 3, Juan 7, 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los hermanos le dicen a Jesús que vaya a la fiesta que vaya a Judea. Son los hermanos de Jesús. En otros textos dirá incluso los nombres. ¿Qué acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No acaso tenemos aquí a sus hermanas? ¿No acaso conocemos a sus hermanos? Y dan los nombres de los hermanos. Esto evidentemente hace pensar a estos hermanos no católicos que María tuvo más hijos, porque dice hermanos, hermanas, da nombres. Y eso es una verdad. La Biblia dice hermanos de Jesús, y eso los católicos lo aceptamos. Eso no lo podemos negar. Pero lo que yo le pido a un hermano que afirma que María tuvo más hijos, que me busque en la Biblia dónde dice que María tuvo más hijos. ¿Dónde dice los hijos de María? Nunca. Dice los hermanos de Jesús, pero jamás los hijos de María. Esto debe estar claro. Cualquiera dirá, bueno, pero es obvio, ¿no? Si son hermanos de Jesús. No, ahí está el problema. Para ustedes es obvio, para nosotros no. Entonces, de acuerdo en algo, ¿dice hermanos de Jesús? Sí. ¿Dice hijos de María? No. Entonces ahora queremos juntos probar que la palabra hermano en la Biblia no quiere decir hijo de la misma mamá. Hermano en la Biblia quiere decir pariente, familiar. Y eso se lo voy a demostrar leyendo el libro del Génesis, primer libro de la Biblia. En el capítulo 12 dice el versículo 5, Génesis 12, 5. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tomó Abraham, a Sarai, que era su mujer, su esposa, y Lot, hijo de su hermano. Aquí hay una perla porque la Biblia nos dice quién era. El hijo de su hermano, nos dice su parentesco familiar. No utiliza la palabra que nosotros usamos. Era su sobrino. Lot era sobrino de Abraham. Abraham era tío de Lot, porque era el hijo de su hermano. Eso está claro. Ahora vamos a siempre el libro del Génesis, pero ahora capítulo 13, versos del 8 en adelante. Dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Vea usted. Le dice Abraham a Lot: no peleemos porque somos hermanos. No son hijos de la misma mamá. Ya leímos que Lot era sobrino porque era el hijo de su hermano. Y ahora Abraham le dice: somos hermanos, no peleemos. No son hermanos, no son hijos de la misma mamá, son familiares. Hay un parentesco tío-sobrino. Con esto queda probado que en la Biblia la palabra hermano no quiere decir hijo de la misma mamá.
Así que nosotros los católicos aceptamos que en la Biblia dice hermanos, pero en la Biblia no dice hijos de María. Nosotros seguimos creyendo en que María no tuvo más hijos. De igual manera en la Biblia siempre encontramos de manera singular Jesús el hijo de María, María la madre de Jesús. Nunca dice Jesús uno de los hijos de María, jamás. O sea, esa frase no existe, los hijos de María no existen en la Biblia. Por ello, tenemos que recordar, queridos amigos que nos observan, que para estudiar la Biblia tenemos que recibir un curso, tenemos que prepararnos. No podemos nosotros querer entender la Biblia con mis criterios. Tengo que recibir un curso para entender el mundo en el que se escribió la Biblia, tratar de conocer el autor, qué intención tenía. Son una serie de elementos que nos hacen tener una visión más amplia de la Biblia y no querer entenderla desde mi pensamiento. Porque la Biblia fue escrita hace 2000 años por personas que están literalmente al otro lado del planeta. Y esto quiere decir, queridos amigos, que tenemos que hacer un estudio de la Biblia. Lo que nosotros tenemos acá es una traducción de la Sagrada Escritura. Mis profesores en el seminario sí podían leer el original, como toda la gente que conoce hebreo y arameo, porque en el Antiguo Testamento la Biblia está escrita en hebreo, en arameo. El Nuevo Testamento, en cambio, está escrito en griego, aunque tiene partes de arameo, como por ejemplo, Eloí, Eloí, lema sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Talita Cumi, niña, levántate, Éfeta, ábrete, al que le abrió los oídos. Es decir, tenemos expresiones en arameo, pero el grueso del Nuevo Testamento está escrito en griego, pero no un griego de hoy. Ese griego de la Biblia ya no se habla. Ese es un griego que se llama koiné, es un griego que ya no se usa. Por lo tanto, nosotros tenemos traducción. Para ir al original tendríamos que conocer estas lenguas y entonces podríamos leer el original. Por eso repito, la Biblia no la puedo entender con mi manera de pensar. Tengo que recibir un curso para entender la Sagrada Escritura. En este año de la fe te invitamos a que profundices el conocimiento de la Sagrada Escritura, que es un mundo verdaderamente maravilloso. Te invitamos a que lo conozcas. En el Vaticano II está la Dei Verbum, un fabuloso documento, una constitución dogmática sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que la leas. Sigamos en el año de la fe, viviéndolo con intensidad y profundidad. Sigamos este año de la fe cimentando nuestra fe y siguiendo los lineamientos de nuestra Iglesia Católica y de la voluntad y el deseo del Papa Benedicto XVI.